Montañas Rocosas, una majestuosa cordillera que se eleva hacia el cielo del oeste estadounidense. Es la cadena montañosa más larga de Norteamérica y la tercera del mundo. Se extiende a lo largo de más de 4.800 kilómetros, desde Nuevo México pasando por Colorado, Wyoming y Montana, y llega incluso a Canadá. Durante décadas, los geólogos se han preguntado cómo pudo surgir de las llanuras esta gigantesca sierra. La investigación comienza con un tipo de roca muy específico. Nos encontramos en el corazón de las montañas rocosas. Este es un lugar maravilloso por donde empezar. Y justo aquí, en Red Rocks, podemos contemplar este anfiteatro de rocas. ...21 kilómetros al oeste de Denver, Colorado. Dos monolitos de arenisca de 90 metros de altura, más que las cataratas de Niágara, se elevan hacia el cielo en un ángulo de 45 grados. Cada uno de ellos es más alto que las cataratas del Niágara. Juntos forman el enclave de un escenario musical único en el mundo. Pero estas rocas poseen algo más que una acústica estupenda. Estas rocas narran la historia de cómo se constituyeron las montañas rocosas. La historia comienza con un misterio ubicado a 2.400 metros de altura en las Rocosas de Colorado, 96 kilómetros al noroeste de Boulder. Las rocas salpicadas por el paisaje recogen todo tipo de impresiones singulares. Hay más de 100 especies de animales marinos en este lugar, entre las que encontramos tiburones, langostas, cangrejos y unas preciosas almejas fosilizadas por toda la zona. Estos fósiles son una prueba crucial de lo que existió aquí antes de que emergieran las montañas rocosas. Estamos sentados a 2.400 metros, en plenas montañas rocosas. Por tanto, cuando se formaron estos fósiles, esta zona estaba por debajo del nivel del mar. Esta región estaba cubierta por un enorme mar interior. Existió durante más de 30 millones de años y se extendía desde Utah a Missouri y desde el Golfo de México hasta el mar Ártico. Este lugar en concreto debió de ser muy cálido, casi tropical. Sería muy similar a las playas de Florida o algún sitio así. El clima cálido atrajo a una criatura única que dejó tras de sí unas enormes huellas redondas en las rocas. Estos fósiles tendrán un papel fundamental en la investigación. Este fósil de aquí es un ejemplar gigante de amonites. Este animal, de concha en espiral, es pariente de los calamares que conocemos hoy en día. Sus parientes más cercanos en la actualidad son los calamares, los pulpos, los nautiloideos y animales parecidos. Dentro de este gran caparazón, el animal vivía en este extremo y sus tentáculos colgaban por aquí. Se trata de un ejemplar muy destacable, del tamaño de una rueda de camión, lo cual es increíble, porque la mayoría de amonites no son tan grandes. Los científicos no han encontrado en ningún otro lugar del mundo un mayor número de estas criaturas prehistóricas que aquí. Miller ha elaborado su propia teoría acerca de por qué llegaron hasta esta región en semejante cantidad. Creemos que este fósil en particular perteneció a una hembra, porque el tamaño de los machos es mucho menor que el de las hembras. Si echamos un vistazo a los fósiles que tenemos a nuestro alrededor, descubrimos un amonites macho, este pequeño de aquí. No hay más que comparar el tamaño de uno con el de otro para percibir la diferencia. La mayor parte de los amonites que encontramos en este paraje son enormes, así que pensamos que se trata de hembras que vinieron hasta aquí para desovar y murieron después de hacerlo. Cuando se extinguieron los amonites, el mapa de Norteamérica era totalmente distinto. Al norte, las montañas rocosas canadienses ya existían. Al sur, las rocosas estadounidenses aún no habían crecido. La fecha de la extinción de los amonites es clave para saber cuándo emergieron las montañas. Estos animales murieron hace unos 70 millones de años en plena vía marítima interior occidental, por lo que sabemos que en aquella época este lugar estaba sumergido bajo el agua. Así pues, sabemos también que las rocosas surgieron de esa vía marítima en algún momento después de esa fecha. Hoy en día, lo único que queda de aquel fondo marino son los restos fosilizados en las alturas de las Rocosas de Colorado. Ahora, los geólogos debían averiguar qué provocó la elevación del fondo marino. La investigación se desplaza hasta estos riscos de rocas que flanquean las montañas rocosas justo a las afueras de Denver, Colorado. Se los conoce como las Flatirons, tablas de planchar, y son parte de la misma formación que constituyó el anfiteatro de Red Rocks. Estos bloques de rocas son especiales porque contienen agujeros.
Unos agujeros que hacen de los Flatirons un lugar muy atractivo, tanto para alpinistas como para geólogos. En las Flatirons encontramos unos huecos para las manos fantásticos para la escalada. En algunos casos, estas hendiduras se han formado por las piedras del interior de las rocas o por las zonas de material blando que se desprende fácilmente con la erosión, como el esquisto o el cieno. Estas capas se caen y dejan la abertura perfecta para meter las manos, haciendo de la escalada una experiencia maravillosa. Estos agujeros son la clave para comprender cómo se formaron estas extrañas tablas de planchar inclinadas. Las propias capas, los distintos tamaños de vetas en las capas, el cieno, la arena, las piedrecitas, todo esto nos revela que se trata de rocas sedimentarias. Los sedimentos se forman en el agua cuando la arena y trocitos pequeños de roca se depositan en el fondo. Con el paso de millones de años, se comprimen y forman capas de roca. Examinándolas más en detalle, Lester puede averiguar más datos acerca del entorno en el que se formaron. Estas rocas no se depositaron en una situación sedimentaria cualquiera, sino que lo hicieron en ríos capaces de transportar objetos grandes y de romperlas al chocar contra ellas. Las capas de arena y grava formaron un grueso lecho sedimentario, como si de un pastel se tratara. Pero normalmente los depósitos de los ríos apenas tienen unos grados de inclinación. Las capas de las rocas de las Flatirons que hay detrás de mí tienen 60 grados de inclinación. Algo provocó la inclinación de estos enormes riscos. La investigación se desplaza 16 kilómetros al noreste, hasta la montaña Flagstaff, situada a las afueras de las Rocosas de Colorado. Me encuentro junto a una tabla de planchar en miniatura. Al igual que las Flatirons, está inclinada unos 60 grados. Está muy empinada. ¿Cómo llegó a esta situación si se trataba de un depósito de gravilla de un río? La respuesta yace en la roca oscura de debajo. Es granito y tiene un aspecto totalmente distinto a la roca plana que tiene encima. Esta roca no tiene capas, como sucede en las Flatirons, y tampoco contiene piedrecitas pequeñas en su interior, como es el caso de las que hemos visto anteriormente. Un examen detallado del granito desvela que está repleto de minerales. Esto arroja más luz acerca de cómo emergieron las rocosas. Aquí tengo un trozo de granito. Si lo observo, distingo cuarzo y feldespato, y también un poco de mica, muy característico de las rocas procedentes del magma, roca fundida que se han enfriado. Entre otros minerales también contiene hierro, el responsable del color oscuro de la roca. La cantidad exacta de hierro sirve a los científicos para averiguar a qué profundidad se formó la roca. Llevamos esta piedra al laboratorio y la sometimos a diversas pruebas químicas. No solo determinamos que se enfrió y cristalizó a gran profundidad, sino que también calculamos que lo hizo a unos 24 kilómetros de profundidad. Pero ahora está en la superficie. ¿Cómo llegó hasta aquí? Se elevó cuando emergieron las montañas rocosas y al hacerlo, fijaos lo que provocó en las Flatirons. Los científicos que investigan las montañas rocosas han descubierto dos pistas acerca de sus orígenes. Los amonites, situados a 2.400 metros de altura, demuestran que esta zona estuvo cubierta por el mar. Los restos de hierro en el granito prueban que la roca emergió desde una profundidad de 24 kilómetros e inclinó las Flatirons. Y no solo ocurrió aquí, sino también a lo largo de unos 1.600 kilómetros de las rocosas estadounidenses. Ahora, los geólogos deben averiguar qué fuerzas titánicas originaron esta descomunal elevación. Hace 100 millones de años, la mayor parte de Norteamérica estaba cubierta por un enorme mar interior. Hace 70 millones de años, el mar fue desapareciendo y las montañas rocosas comenzaron a emerger, formando una cordillera extraordinaria. Los científicos que intentan encajar las piezas de su pasado geológico tienen que resolver el misterio de cuál fue el causante de su elevación. La fuerza responsable de elevar semejantes montañas debió de tener una escala universal. Los geólogos creen que esta fuerza procedía de las placas tectónicas. La corteza terrestre se compone de una serie de placas entrelazadas que están en continuo movimiento. A lo largo de millones de años, estas placas han chocado y se han separado, dando paso a continentes nuevos y a fenómenos geológicos en todo el mundo. Las montañas rocosas se formaron cuando dos de estas placas chocaron entre sí en la costa oeste americana. Sabemos que en el momento en el que se elevó este granito, en el margen oeste de Norteamérica,
La corteza oceánica y la placa oceánica estaban introduciéndose bajo la placa norteamericana y lo hacía a gran velocidad. Por lo tanto, estaba transfiriendo una gran tensión al interior del continente. Cuando ambas placas se desplazaban la una contra la otra, comprimieron la corteza. Con el paso de millones de años, se dobló y se erigió formando grandes montañas. Este fue el nacimiento de las montañas rocosas americanas. Pero aún quedaba un misterio por resolver. ¿Cómo pudo causar la colisión de dos placas tectónicas en el margen oeste de Norteamérica la elevación de las rocosas a una distancia de entre 800 y 1600 kilómetros tierra adentro? Es muy sencillo explicar el origen de las cadenas montañosas que se forman en los márgenes de los continentes. Donde estos chocan entre sí, donde chocan India y Asia, encontramos el Himalaya, donde la corteza oceánica se introduce bajo el margen continental. En el noroeste surge la cordillera de las Cascadas o los Andes sudamericanos. Pero estas montañas, situadas en la mitad del continente, son mucho más complicadas de explicar. Por eso han sido un enigma durante décadas. Los geólogos no han desarrollado una teoría verosímil hasta hace muy poco. Sospechan que las rocosas se formaron a lo largo de una línea en la que la corteza terrestre es muy frágil. Lo que ocurre cuando se comprime un continente, sobre todo si existe una zona más débil o una zona propensa a doblarse, es que se produce una elevación. Eso fue lo que sacó este granito hasta la superficie. Ahora, los geólogos ya sabían cómo habían emergido las rocosas e incluso conocían cuándo lo habían hecho. Pero, ¿qué aspecto tenían aquellas primeras montañas? ¿Cómo eran en comparación con las de hoy en día? En un lugar de las rocosas, a 112 kilómetros al noroeste de Denver, los geólogos encontraron una pista. Las montañas que vemos en la actualidad son distintas a las montañas que había hace millones de años. Están en constante evolución. Los ríos y las colinas cambian. Es un proceso muy dinámico. Es como si las montañas tuviesen vida propia. Miller pretende calcular la altura de aquellas primeras montañas. Pero, ¿cómo se mide algo que ya no existe? Una vez más, los fósiles le proporcionan las pruebas que busca. Lo increíble de recoger fósiles es que tú eres la primera persona en contemplarlos cuando abres una roca. Es la primera vez que ve la luz en 60 millones de años. Miller ha descubierto una hoja fosilizada de 60 millones de años de antigüedad. Es de un árbol que creció aquí, apenas 10 millones de años después de que las rocosas comenzasen a formarse. Y lo más fascinante es que esta hoja guarda una pista acerca de la altura de aquellas primeras montañas, o más concretamente, el contorno de la hoja, conocido como los márgenes. Los botánicos saben que los márgenes de las hojas que crecen a temperaturas más bajas tienden a tener más dientes que aquellas que crecen en zonas más cálidas. Las hojas con más dientes sobreviven mejor en climas fríos. Los dientes proporcionan una gran ventaja a la hora de desarrollarse cuando comienzan a crecer. Aquí vemos que esta preciosa hoja fosilizada posee dientes, y cada uno de ellos es un núcleo de fotosíntesis. Por tanto, cuando brota una hoja así, se desarrolla mucho mejor que las hojas que no tienen dientes. Miller aprovecha esta información para averiguar la altura de las jóvenes montañas rocosas. Mediante una técnica simple pero eficaz, compara el número de hojas que tienen dientes y las que no tienen. Si vas a una región en particular y recoges ejemplares de hojas de todos los árboles que crecen en ella y comparas el número de especies que tienen dientes con el número de especies que poseen un margen menos dentado, puedes hacerte una idea de cuál era la temperatura en la que crecieron. Así, cuanto mayor sea la proporción de plantas con márgenes dentados en comparación con las hojas de márgenes más lisos, más frío es el clima del lugar y a menor temperatura, mayor altura de las montañas. Si nos subiésemos a un globo aerostático y ascendiésemos a la atmósfera, la temperatura iría bajando de forma previsible. Por cada kilómetro que ascendemos, la temperatura baja alrededor de 4 grados centígrados. Por lo tanto, si sabemos el factor de cambio con respecto a la elevación, podemos calcular la elevación de las montañas a partir de la temperatura. Para calcular la altura de las primeras montañas, Miller debe comparar las muestras de dos zonas distintas. Una de la base de la montaña y otra de la cima. Los fósiles encontrados en la base de las rocosas más próximas a la ciudad actual de Denver guardan una historia increíble. Estas hojas son tremendamente similares a las de las plantas que crecen hoy en día en los trópicos. Cuando emergieron las rocosas, la zona de Denver estaba cubierta de bosques tropicales y subtropicales. Aquí había palmeras, cícadas y canópeas como las que encontramos hoy en día en los trópicos. Aquí arriba había un bosque de un aspecto muy similar a los que crecen en Carolina del Norte y del Sur, en la costa este de Estados Unidos. Al comparar las hojas fosilizadas de la cima de la montaña con las de hojas fosilizadas de los pies de la montaña, Miller llega a una conclusión sorprendente.
Las hojas fosilizadas que hemos encontrado aquí arriba son en su mayoría dentadas en comparación con las de Denver, que poseen un margen más liso. Las de Denver crecieron en un clima con una temperatura media de unos 24 grados centígrados. Las hojas que crecieron aquí en lo alto lo hicieron en un clima de unos 10 grados. Sabemos que la temperatura varía según la altura, lo que significa que cuando se depositaron los fósiles de las hojas, este lugar estaba a 1600 metros sobre Denver. Hoy en día apenas se encuentra a 800 metros. Hace 60 millones de años, estas montañas eran el doble de altas que hoy en día. Después de emerger del mar, las rocosas necesitaron 10 millones de años para crecer. Hace 60 millones de años alcanzaron unos espectaculares 8.500 metros, equiparables al Himalaya actual. La profunda historia de las montañas rocosas comienza a cobrar forma. Una línea débil en la corteza terrestre explica por qué las rocosas crecieron entre 800 y 1.600 kilómetros tierra adentro. Las hojas fosilizadas prueban que las jóvenes montañas rocosas eran el doble de altas que ahora. La mitad de la roca que las formó en un principio ha desaparecido. Ahora los científicos intentan averiguar qué procesos provocaron que menguaran hasta el tamaño que tienen hoy en día. Hace 100 millones de años, un enorme mar interior cubría la zona en la que actualmente se elevan las rocosas americanas. Aquel mar desapareció hace 70 millones de años, cuando las rocosas comenzaron a surgir. Hace 60 millones de años, las montañas rocosas alcanzaron su plenitud, elevándose hacia el cielo a más de 8.500 metros de altura, como el Himalaya. Desde entonces, la totalidad de la cordillera ha perdido casi la mitad de su tamaño. Los geólogos que investigan la historia de las rocosas intentan desvelar qué ocurrió con los miles de millones de toneladas de roca que desaparecieron. La investigación comienza con un misterio en las montañas de Owl Creek, en las rocosas de Wyoming. A estas montañas las atraviesa un río que ha formado un profundo cañón. El río Wind es desconcertante. Eligió trazar su rumbo a través del corazón de una gran cordillera montañosa. Un comportamiento anormal en los ríos, que normalmente eligen la ruta más sencilla, que es montaña abajo. Pero este río atravesó una gran masa de montañas, lo cual ha sido un misterio desde que los primeros geólogos llegaron a esta región. Este río causó confusión ya en 1805, cuando Meriwether Lewis y William Clark trazaron el mapa de la zona en su famosa expedición para explorar el territorio desconocido del oeste. Cuando llegaron a la región de las montañas de Owl Creek, dieron por sentado que había dos ríos. Al norte de las montañas fluía el río al que llamaron Big Horn, el cual pensaban que era distinto al río Wind, al sur de las mismas. Pero las investigaciones posteriores demostraron que el río Big Horn y el Wind son un único río que transcurría a través de la montaña. En los últimos tiempos, los geólogos han formulado una posible respuesta. Una respuesta que también podría explicar lo que les ocurrió a los enormes picos de las rocosas. Su propuesta era que los miles de millones de toneladas de rocas que se erosionaron llenaron los valles y cubrieron las zonas más bajas de las montañas y cambiaron por completo la fisonomía del terreno. En un momento de su historia, las cuencas de Wyoming se llenaron de los sedimentos que se habían erosionado de las montañas. Esto provocó que el río estuviese en una llanura más alta y que transcurriese por donde él quisiera. Al fluir, el agua talló la capa de sedimentos y roca que tenía debajo. A continuación, abrió un canal en la montaña y finalmente la atravesó. Pero esto es solo una teoría. Ahora, los geólogos deben buscar indicios en la Tierra. Su objetivo es encontrar la roca que se erosionó de las jóvenes montañas rocosas. La investigación se desplaza a una serie de colinas de 300 metros de altura situada en la cuenca del río Powder, en Wyoming. Conocidas como las Pumpkin Buttes, destacan en medio de un paisaje amplio y desértico. Escondidas tras el horizonte se encuentran las montañas Big Horn, la cordillera más cercana a las rocosas. Estas colinas no están compuestas de roca sólida, sino de una colección de escombros. Esta roca que encontramos en las cimas de las Pumpkin Buttes de Wyoming es granito, y el granito más cercano a esta zona está en las montañas Big Horn, a unos 150 kilómetros al oeste. La forma redondeada de estas piedras de granito es una prueba más de que proceden de lejos.
El descenso por los ríos y los desprendimientos de tierras las redondearon en su viaje a través de millones de años. Este ha sido un paso crucial en la búsqueda de las rocas que desaparecieron de las jóvenes rocosas. Estas rocas y cantos se desprendieron de las montañas Big Horn y llenaron la cuenca hasta un nivel de al menos 300 metros, precisamente la altura de las Pumpkin Buttes. Las Pumpkin Buttes son únicas, porque este era el nivel de la superficie de la cuenca que había aquí. El resto se ha ido erosionando con el tiempo, 300 metros de sedimento de la cuenca que vemos hoy en día. Pero los escombros descubiertos aquí no están lo suficientemente cerca de las montañas de Owl Creek como para haberlas cubierto. McLaughlin viaja a Darton's Peak, 160 millas al oeste de las montañas Big Horn. Una montaña de 2.700 metros de altura encuentra escombros graníticos extraordinariamente similares a los de Pumpkin Buttes. Ellos también proceden del corazón de las montañas rocosas. El corazón de las montañas rocosas está compuesto en su mayoría por granito, como el que vemos aquí. Estas piedras de las montañas Big Horn han llegado hasta aquí rodando y se han redondeado en su camino hasta crear estas rocas y cantos más pequeños. Esta es una prueba irrefutable de que los cantos que se erosionaron de las rocosas llenaron las cuencas y los valles hasta una altura de al menos 2.700 pies, enterrando poco a poco las montañas bajo sus propios escombros. Donde un día se alzaron las imponentes rocosas, ahora no había más que una llanura gris y estéril donde apenas asomaban unos picos de las antiguas montañas. En otras cordilleras también se ha producido el mismo proceso. Hay pruebas de que los Alpes también quedaron reducidos a la mitad por culpa de la erosión. Los científicos encontraron en su base colinas formadas a partir de miles de millones de toneladas de roca que se desprendieron y disminuyeron su altura. Pero la historia de la erosión de las rocosas aún no había llegado a su fin. Después de que la erosión transformase el paisaje en un campo de escombros gris, se produjo otro cambio. Esta capa que cubre los escombros así lo demuestra. Es muy ligera, de grano muy fino. De hecho, es ceniza volcánica. Como podéis ver, está compuesta de sedimentos de grano muy fino en comparación con esta roca compuesta de grandes trozos de piedra. Está asentada justo encima de este bloque y en horizontal, debido en gran medida a la lluvia de ceniza. Esta ceniza tan fina indica que se produjeron enormes erupciones volcánicas en las proximidades. Escupieron densas nubes de aire caliente, cenizas y rocas volcánicas que se depositaron sobre el suelo. Las pruebas de carbono para determinar su edad establecieron que esto ocurrió hace 25 millones de años. La ceniza se depositó al caer del cielo. La mayor parte procedía del oeste y se depositó en las cuencas de Wyoming. Después de que las rocosas de menor tamaño quedaran cubiertas por sus propias rocas, la ceniza volcánica se depositó sobre ellas y cubrió la zona con un grueso manto blanco. En el momento en que la cuenca se llenó de este material volcánico, lo único que se veía en esta región eran las cumbres de los picos que sobresalían. El resto era un gran manto de ceniza. La erosión y el volcanismo transformaron por completo el terreno y enterraron las montañas rocosas. Pero después, con el paso de millones de años, los ríos limpiaron la roca erosionada. Se cree que la mayor parte de los escombros acabó en los ríos Missouri y Mississippi, que más tarde los transportaron al mar. Lo que quedó fueron las montañas que vemos hoy en día. Esto también confirmó la teoría que tenían los geólogos acerca de la formación del cañón del río Wind. La enorme cantidad de rocas enterró las montañas de Owl Creek. El río Wind fluía por la parte superior y comenzó a excavar la montaña hasta crear el cañón actual. La investigación sobre lo que ocurrió en las jóvenes montañas rocosas ha revelado dos grandes claves. El granito hallado en las Pumpkin Buttes demuestra que las primeras rocosas vertieron sus rocas erosionadas a las cuencas. El cañón del río Wind que atraviesa las montañas de Owl Creek prueba que las rocosas quedaron enterradas por sus propios escombros. Las imponentes rocosas habían quedado reducidas a apenas la mitad de su tamaño original. Pero la historia no había acabado todavía. Antes de convertirse en las montañas que conocemos hoy, tuvieron que resistir un ataque aún más demoledor. Hace 70 millones de años, este gran mar interior desapareció y las montañas rocosas emergieron de su fondo. Hace 60 millones de años alcanzaron su altura máxima, el doble de la actual.
Después, y durante millones de años, las rocosas fueron erosionándose hasta quedarse reducidas a la mitad de su tamaño original. Hasta que hace 3 millones de años se originó otro episodio dramático en su historia, que las transformaría en las montañas que conocemos hoy en día. El geólogo y fotógrafo Bob Anderson emprende el vuelo. Sale en busca de pistas que le descubran cómo han evolucionado las montañas. En primer lugar, sobrevuela el cañón de Boulder en las Rocosas de Colorado. Esta es la zona que menos ha cambiado a lo largo de millones de años. Estamos sobrevolando el cañón de Boulder. Aquí vemos cómo el río ha incidido unos 300 metros en otro terreno relativamente ondulado. Los picos de las montañas pertenecientes a las jóvenes montañas rocosas eran redondeados, ya que los ríos y los arroyos erosionaban la roca. Este terreno ondulado es muy similar al paisaje resultante del fenómeno que dio lugar a estas montañas y que finalizó hace unos 50 millones de años. Pero conforme Anderson va subiendo hacia Long's Peak, en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, el terreno va cambiando. En lugar de colinas redondeadas, encuentra montañas escarpadas con precipicios abruptos y recortados, lo cual demuestra que aquí ha intervenido otra fuerza. El precipicio más famoso es el Diamante. Recibió su nombre por su forma y es una pared vertical con una caída de 274 metros. La cima, de unos 13.000 metros cuadrados, es del tamaño de un campo de fútbol. Estamos pasando junto a Long's Peak, uno de los mayores retos de escalada de las rocosas. Lleva 100 años siendo la meca del alpinismo. Es absolutamente maravilloso. Una pieza de roca intacta. Esta formidable pared es el punto más difícil de escalar de toda la cordillera de las Rocosas, y desde su apertura oficial a los escaladores en 1960 se ha cobrado la vida de más de 50 personas. Ya en tierra firme, Anderson busca pruebas que revelen los procesos que perfilaron estos picos escarpados. En la ladera de una montaña encuentra unas misteriosas rocas de gran tamaño que salpican todo el suelo del valle. Un examen más detenido desvelará algunos secretos sobre su origen. Estoy junto a una piedra redondeada que yace sobre un afloramiento de roca sólida y suave. Tanto la piedra como la roca están cubiertas de líquen, de colores verdes, negros y grises. Arranqué un trozo de la roca para averiguar qué contenía en su interior. Descubrí que, efectivamente, era diferente. Los minerales y la textura de la piedra son distintos a la roca que tiene debajo. Por tanto, esta piedra no es originaria de aquí. Anderson inspecciona el suelo en busca de más pistas acerca de cómo llegó hasta aquí esta gran piedra. En las proximidades encuentra una superficie lisa con unos rasguños muy sutiles. Me encuentro sobre una superficie pulida. Esta pequeña zona de aquí es suave al tacto, y si la miro desde una perspectiva concreta, de manera que la luz le dé de un modo especial, distingo unos arañazos en su superficie que apuntan en esta dirección. La única fuerza capaz de tallar estos pequeños arañazos paralelos en la roca es el hielo. Y en gran cantidad, lo cual prueba que en algún momento un enorme glaciar cubrió este valle. Esto me revela que el glaciar bajó por el valle, pasó por esta superficie y la erosionó. Cada uno de estos rasguños corresponde a un grano de arena incrustado en la base del hielo, que actúa del mismo modo que el papel de lija al suavizar una superficie. Por tanto, han sido miles de millones de granitos de arena los que han ido erosionando esta superficie a lo largo de miles de años. Cuando los glaciares bajaban por los valles, iban recogiendo piedras y arena. El hielo presionaba estas herramientas cortantes contra el suelo con la fuerza de 1000 camiones de basura cargados hasta arriba. Dejó marcas por todas las montañas rocosas hasta 300 metros de altura. Esto demuestra que una gigantesca pared de hielo cubrió esta parte de las rocosas y perfiló las montañas. El hielo cortó la roca de las paredes del valle y dejó tras de sí acantilados escarpados y picos abruptos. En los últimos millones de años, tal vez en los últimos 3 millones de años, los glaciares han venido y se han ido de las montañas rocosas. Y cada vez que ocupaban el paisaje eran capaces de erosionarlo a un ritmo de apenas unas fracciones de milímetro al año. Lo que significaba que a lo largo de un ciclo glaciar,
lo erosionaba entre 3 y 6 metros de roca. El hielo también originó estos amplios cañones. Con cada edad de hielo, los glaciares nuevos se abrían paso a través de los valles en forma de V tallados por los ríos y los convertían en cañones en forma de U. Para un glaciar su canal es el valle entero, con lo cual cualquier punto que toque el glaciar es susceptible de erosionarse. Por tanto, las paredes se iban haciendo más verticales por los extremos y se alisaban por la base hasta que adquiría una forma de U que iba propagándose por todo el valle. El hielo también explica la presencia de estas rocas. Viajaban en la base del glaciar y recorrían el valle helado. Cuando, hace unos 10.000 años, finalizó la última edad de hielo y los glaciares se derritieron, las piedras se quedaron aquí. Los científicos habían encontrado dos pruebas responsables del aspecto escarpado actual de las montañas rocosas. Una piedra solitaria procedente de otro lugar solo podía haber sido transportada hasta aquí por el hielo. Las estriaciones demostraron a los científicos que un glaciar de al menos 300 metros de grosor cubrió las rocosas. El hielo fue el responsable de la abrupta forma de las rocosas en la actualidad. Pero las montañas siguen evolucionando. Hace poco los científicos descubrieron unos indicios alarmantes de que podrían caer en una gran falla. Durante los últimos 70 millones de años, la compresión, la erosión y el hielo han esculpido las montañas rocosas hasta su aspecto actual. Pero la geología que creó esta impresionante cordillera montañosa posee también el potencial suficiente como para destruirla. Durante los últimos 25 millones de años, se ha ido abriendo una falla gigantesca en el extremo sur de las montañas rocosas. Se extiende por un área superior a 257.000 kilómetros cuadrados y se le conoce como el Valle de Río Grande. Los geólogos están ansiosos por descubrir cómo podría afectar este valle gigantesco al futuro de las montañas rocosas. Encontraron la primera pista en San Isidro, en Nuevo México, al norte de Albuquerque. La región está dominada por una roca brillante, amarilla y porosa llamada travertina. Curiosamente, los geólogos creen que esta roca se forma a partir del agua. Esta agua posee algunas características poco comunes, y es que es capaz de condensar o depositar cualquier tipo de roca denominada travertina, como la cal que se queda en la tetera. La roca travertina está compuesta de calcita, la misma sustancia que constituye la cal. Estas rocas crecen a gran velocidad. Algunas lo hacen a un ritmo de varios centímetros al mes. Un litro de agua puede formar o condensar una piedra de calcita del tamaño de una aspirina. Al igual que la cal que se forma en una tetera, las travertinas se originan alrededor de fuentes de agua caliente. Las medidas han confirmado que la temperatura del agua que rodea las travertinas ronda los 77 grados. Además de su capacidad para formar rocas, esta agua caliente guarda también otros secretos. Laura Crossi y Carl Karlström tienen el presentimiento de que esta agua la calienta el calor procedente del interior de la Tierra y que sube a través de las grietas en las rocas. Se forman al tiempo que la falla del valle va abriéndose. Van a descender a una cueva a 7 metros bajo la superficie con la esperanza de encontrar más pruebas. El agua contiene microbios, organismos microscópicos. La mayoría de ellos son unicelulares. Cuando los científicos analizan sus genes en el laboratorio, obtienen resultados sorprendentes. Lo que descubrimos en fuentes como esta al realizar los análisis de ADN fue que los microbios que ascienden por estas grietas son más parecidos a los que encontramos en los arrecifes oceánicos que a los de los ríos y arroyos de esta región. Los arrecifes oceánicos son cordilleras montañosas de gran longitud que están bajo el agua. Al igual que el valle de esta falla, también forman áreas geológicamente activas en las que la lava surge constantemente y forma una nueva corteza. Cualquier organismo viviente que quiera sobrevivir ahí abajo debe ser capaz de soportar estas condiciones de calor extremo. Las fuentes de los arrecifes oceánicos también se caracterizan por el afloramiento de fluidos calientes procedentes del interior de la Tierra, lo cual indica que ambas fuentes están conectadas al mismo marco tectónico. Estos microbios sugieren que existen unas profundas fuerzas tectónicas en activo.
Pero aún hay más pruebas convincentes. Kallström y Crossi descubren una cantidad inusualmente alta de gas que emerge por el agua. Estas muestras son muy curiosas, porque a simple vista parece que estén vacías. Sin embargo, estaban llenas de agua, pero al darles la vuelta, el gas del agua comenzó a desplazar el agua hasta llenarse completamente de gas. Los análisis en el laboratorio identifican este gas como helio. Esta es la prueba definitiva de que hay profundas fuerzas tectónicas en activo. Para nosotros, el helio es el gas más interesante. Es la pista definitiva que nos dice de dónde proceden estos fluidos. Hay dos formas de helio, pero el helio 3 es el que más nos interesa. Y esa forma de helio solo puede proceder del manto terrestre. El manto es una parte del interior de la Tierra situada a 48 kilómetros bajo la superficie. Está compuesto de roca caliente y fundida. En las zonas donde el magma sube hacia la superficie, la presión en la parte superior disminuye y se liberan gases como el helio. Se abre camino a través de fallas y grietas hasta que alcanza la superficie. Por lo tanto, el helio es la prueba concluyente de que siguen desarrollándose fuerzas geológicas en el interior de la Tierra, y el efecto que tendrá sobre las montañas rocosas será devastador. La falla del Río Grande es una zona tectónicamente activa, pero de un modo distinto al de la creación de montañas. Tal vez sea en esta zona en la que la cordillera montañosa escriba un nuevo capítulo en su vida y comience a venirse abajo, a extenderse. Cuando el magma caliente surge desde una profundidad de 48 kilómetros bajo tierra, obliga al terreno de la superficie a expandirse. La superficie se estira, se hace más fina y abre simas profundas. Cuando se origina la falla, las montañas de ambos lados se precipitan sobre el valle. Es como una cinta que empiezas a estirar y empieza a agrietarse por la superficie. Todo lo que tiene encima va desmoronándose. Y cuando tienes un valle sobre una falla, los sedimentos de las montañas más altas van cayendo sobre él. Es una estructura inmensa de unos 10 kilómetros de profundidad, más o menos la altura del monte Everest. Pero cuando circulas por él o lo observas desde cualquier perspectiva, no ves la profundidad total, porque ha ido llenándose progresivamente de arena y grava, al tiempo que se producía la extensión. Hoy en día, la falla de Río Grande se extiende a lo largo de más de 257.000 kilómetros cuadrados, desde México en el sur, donde es más ancha, hasta Colorado en el norte, donde apenas acaba de empezar a abrirse. La falla está propagándose hacia el norte, hacia las rocosas de Colorado. Lo que ocurrirá en Colorado es que las montañas se desplomarán al abrirse la grieta, como una cremallera que se abre en dirección norte. Podemos apreciar que el paisaje de Colorado es muy similar al de Nuevo México antes de que se abriera la falla de Río Grande y de que las montañas se vinieran abajo. En un futuro lejano, podrían avecinarse tiempos difíciles. Las fuerzas tectónicas que crearon las montañas rocosas podrían llevarlas a su propia destrucción. Si pensamos en las grandes fallas continentales de África Occidental y Río Grande, surge la pregunta de si el continente se partirá por ahí. Si la grieta provocará que los habitantes de Nuevo México pasen a primera línea de playa. Es una cuestión que interesa tanto a los agentes inmobiliarios como a los geólogos. La formación de las montañas rocosas es una historia fascinante. Hace 70 millones de años, la muerte de los amonites marcó el nacimiento de las montañas rocosas en un antiguo mar interior. Hace 60 millones de años crecieron hojas con márgenes dentados en unas montañas el doble de altas que las actuales. Hace 10.000 años, una piedra solitaria marcó el paso del último glaciar que esculpió las rocosas. Y el helio descubierto en el valle de Río Grande demuestra que las profundidades de este territorio siguen en activo. Si la falla continúa abriéndose y el valle de Río Grande prosigue su expansión, la zona de las montañas rocosas podría llegar algún día a partirse. Se formaría un mar nuevo, similar al enorme mar interior que cubrió esta región hace 70 millones de años. Las montañas rocosas, la gran espina dorsal de Norteamérica, desaparecería paulatinamente y el continente volvería a dividirse. Una prueba viva de que el mundo en el que habitamos no descansa jamás.